Seguimos con apagones. Hoy tenemos 14 horas de cortes. Ayer las autoridades energéticas anunciaron que en los próximos días se espera que hoy se conozcan los calendarios para los siguientes días del feriado, en los que se va a reducir entre 6 a 8 horas los cortes de energía eléctrica. Colombia ha decidido no vendernos por mantener también su soberanía energética en esta época de sequía, no vendernos energía. Según el gobierno, se podrían concretar las compras de energía al sector privado de Colombia en noviembre. Lo concreto, lo real es que vamos a seguir en esta situación y no sabemos hasta cuándo. No sabemos hasta cuándo. ¿Cómo analizar esta situación desde el tema climático? El argumento del gobierno ha sido la sequía, una sequía que se experimenta en la región, pero que no se repite en los escenarios que vivimos en el Ecuador. Y también nos asusta el tema del cambio climático, más aún con lo que ha ocurrido recientemente en Valencia, España. ¿Qué estamos haciendo en el país para enfrentar ese cambio climático y cómo ese cambio climático ha contribuido a tener una crisis eléctrica de esta envergadura? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, muchas gracias por la invitación. A ver, empecemos pensando que el cambio climático es algo que científicamente hablando se viene anunciando desde hace varias décadas, no solamente años. Y algo que se pide a las sociedades es que se tengan capacidad de adaptación. Eso es importante mencionarlo. El cambio climático es algo inevitable, es algo que ya está aquí. Lo que genera, para tener una idea, es una variación de los pronósticos climáticos. Eso quiere decir que es mucho más difícil predecir lo que va a suceder en condiciones climatológicas a futuro. Ya los históricos, lo que ha sucedido en años pasados, no nos sirve para poder saber a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Eso es el cambio climático. Uh-huh. Entonces, lo que se puede prever es en función de informaciones científicas. Tenemos una idea de más o menos lo que puede pasar. Entonces, para la región andina, incluido el Ecuador, donde dicho sea de paso hay que hacer más estudios académicos, es necesario tener más información. Esto de hecho sale en el informe de la IPCC, que es el panel intergubernamental de Naciones Unidas, donde se analiza justamente los efectos de cambio climático. Con la poca información que hay, hace varios años, y de hecho yo lo he comentado aquí incluso varias veces, se sabía que lo que puede suceder es incremento de sequías, las sequías más prolongadas, que no sea solamente una temporada de sequía, sino 2 temporadas de sequía, y es lo que hemos vivido este año. Y cuando tengamos lluvias, las lluvias sean de mayor intensidad, que caiga más lluvia en menor cantidad de tiempo. Entonces, sabiendo eso, los gobiernos, incluido el Ecuador, las sociedades en general, tienen que buscar alternativas de adaptación a esta nueva realidad, adaptarse justamente a las condiciones del cambio climático. Y las sociedades que logren tener estrategias de adaptación son las sociedades que van a sobrevivir. Las sociedades que no tengan estrategias de adaptación frente al cambio climático son las que van a padecer graves problemas y pueden desaparecer. Esa es la realidad. Uh-huh. Y eso es lo que nos está sucediendo. Entonces, aterrizando ya esto en concreto al Ecuador, el Ecuador, sobre todo en los últimos 7 años, no ha tenido la capacidad de seguir un plan de adaptación a las características de cambio climático. ¿Y eso cómo se traduce? El Ecuador ha venido haciendo una transición loable, mucho más alta que otros países, en irse de energías que generan contaminación hacia energías que tienen menor grado de contaminación, que generalmente son energías conocidas como renovables. Uh-huh. Entre eso, todo lo que es el tema hidroeléctrico. Dentro de ese plan, se buscaba tener hidroeléctricas en distintos lugares del país, porque el país no tiene la misma condición climática. No es que cuando deja de llover en la sierra pasa lo mismo en la Amazonía o en la costa o incluso en la región austral. Uh-huh. Cada parte del país tiene un comportamiento climatológico diferente. Entonces, la idea de tener hidroeléctricas bien instaladas y según el plan que se tenía de electrificación es tener en distintas regiones para que justamente podamos compensar esos problemas. Cuando hay sequías o hay problemas en una región, se pueda compensar con otras. O sea que están equivocados quienes aseguran que quienes satanizan la dependencia hidroeléctrica, porque es una energía finalmente más amigable con el planeta. Por supuesto, es una estupidez. Y perdón que lo ponga así, porque no puede ser que ahora, porque el criterio
ideológico, sesgado político puede ponerse por encima de la técnica, mi estimada Licenia. Eso es importante mencionar. Entonces, se hizo bien justamente en generar, es una transición que muchos países quisieran tener. Muchas veces no tienen las condiciones. El Ecuador la tiene por la cantidad de ríos que tiene. De hecho, es uno de los países con la mayor cantidad de ríos por kilómetro cuadrado. Entonces, lo que se buscaba es diversificar justamente climatológicamente hablando en distintos lugares. No se cumplió el plan. Y no nos quedamos ahí. Luego, para diversificar, no solamente tenía que dependerse de hidroeléctrica, sino otras energías alternativas. Entonces, ahí viene energía solar, energía eólica. Y ese es el parque de distribución normal de energía que debería tener el Ecuador. Cuando esto falla, por temas de cambio climático, ahí entran las termoeléctricas. Es así de sencillo. O sea, los países tienen su parque de generación eléctrica establecido, y para eventos climatológicos que no puedan ser analizados, tienes tu opción B, tu backup. Y el backup son las termoeléctricas. Entonces, primero, aquí hay dos errores que se cometió en la falta de adaptación hacia el cambio climático. Uno es no seguir con el crecimiento de la generación eléctrica necesaria del país, normal, hidroeléctricas, parques eólicos, parques solares. Y segundo, tener el backup, tener justamente las termoeléctricas que ingresan cuando por A o B circunstancias no puedes usar tu opción principal. Entonces, ni hicimos lo uno, ni hicimos lo otro. Ese es el gravísimo problema que tenemos ahora en la actualidad. Y los datos nos dicen claramente que en los últimos 7 años es principalmente cuando no se generó justamente esta diferencia y esta generación termoeléctrica para que pueda suplir en casos extremos de adaptación. Entonces, el país, en resumidas cuentas, no tiene una estrategia clara de adaptación al cambio climático que estamos viviendo. No hizo los deberes en el tema de generación de energía hidroeléctrica, de las energías alternativas, y todo lo que es el backup, que es las termoeléctricas en caso de variaciones. No se hizo, y no se hizo en los últimos 7 años. Y esto va más de un tema político, esto es técnico, los datos dicen eso. Estamos ya, nos acompaña ya en los estudios también el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, con quien vamos a compartir este panel. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, bienvenido a Punto Noticias. Saludos, Cinti, ¿cómo estás? No se preocupe. Estábamos conversando con Inti, y él decía que el Ecuador no ha hecho nada para adaptarse al cambio climático, que no se hizo correctamente o en el tiempo oportuno este backup de la energía termoeléctrica, y decíamos que no tenemos esperanzas de que esto mejore en las próximas semanas, al menos por la negativa de Colombia a vendernos energía en una decisión soberana, y también por la situación climática del Ecuador y la falta de esta backup de energía térmica. ¿Qué nos espera en estos días? Las autoridades han anunciado que van a reducir los cortes de energía en este mismo escenario que no ha variado mayormente en relación a semanas anteriores, excepto que ha crecido un poco los embalses por consecuencia de los racionamientos de 14 horas que hemos tenido. Pero, ¿cree usted que se va a poder reducir durante estos días de feriado, de 6 a 8 horas, como prometen las autoridades? Bueno, hay dos factores que me harían pensar que es posible, digamos, esta reducción al menos momentánea, que es que en feriados justamente se consume menos energía, y la idea es que la participación privada industrial no opere. Entonces, en ese sentido, si eso se cumple, digamos, es algo factible. Y hay una recuperación, al menos momentánea, que no parece que va a caer en estos días del Coca-Cola Sinclair, pero esto al final del día, perdóname la informalidad, el Coca-Cola Sinclair en esta época del año trabaja como un caballo chúcaro. Tiene unos picos muy buenos y también después baja a momentos muy complejos, a 300, 350 megavatios, y al final del día, si llegara a volver a esos valores, evidentemente vamos a tener que prender nuevamente Paute, Sopladora y Mazar, y eso implica que el poco, pero digamos importante o valioso, digamos, embalse que se está ahorita acumulando, tenga que ser consumido otra vez. Y volvemos otra vez a cero. Bueno, yo creo que después de habría que ya analizar después del feriado, y creo que es posible que aumente el número de horas de racionamientos, pero esto
El Ecuador está viviendo un día a la vez, y viviendo un día a la vez, al final del día se necesita ir midiendo cada momento cómo están estas condiciones, ya que no tenemos una condición externa diferente, porque hubiera sido importante más generación, no la hay. Colombia, penosamente yo creo que ha abusado también del Ecuador, y esto hay que decirlo claro, porque ha tenido unos precios enormemente altos. Nos ha vendido a promedio 30 centavos con picos de 68 centavos el kilovatio hora. Hay que recordar eso, porque nosotros también le vendemos electricidad a Colombia, e irónicamente le vendemos subsidiada la electricidad a Colombia. Hay que decirlo claro, porque en promedio, mientras Colombia nos vendió a 30 centavos con picos de 68 centavos, el Ecuador le vendió en promedio, incluso este año, teníamos capacidad, a 6 centavos el kilovatio hora con promedios de 2 centavos. Sí hay un juego de oferta y demanda y todo esto, pero al final del día yo me hago responsable por mis aseveraciones. Puedo demostrar que a Colombia le vendemos subsidiada la electricidad. Entonces, ahora obviamente tienen unas restricciones, porque tienen un factor de seguridad, digamos, que tienen que cuidar, y es respetable. Al final del día, mal haríamos en reclamarle al presidente Petro por qué no han hecho más hidroeléctricas, cuando nuestro problema está en el Ecuador y aquí debemos resolverlo. Ahora, digamos, la buena noticia, y esto entiendo vamos a compartir con INTI, es que este país es privilegiado. Tenemos una cantidad de recursos naturales, renovables y no renovables, que ya quisieran otros países tener. Tenemos probablemente, no tengo data, pero me puedo adelantar a creer que tenemos uno de los factores de recursos hídricos por kilómetro cuadrado de los más altos del mundo. Correcto. Tenemos sol, digamos, no hay mucho que analizar ahí. Tenemos viento, tenemos geotérmica, hay un potencial enorme, tenemos biomasa, tenemos enormes cantidades de gas natural. Nos damos el lujo de quemar gas en los mecheros, son 140 millones de pies cúbicos de gas al día que quemamos en mecheros. Esto es más que Canadá, Brasil o Qatar. Entonces la buena noticia es que tenemos los recursos, y yo lo escuchaba al exministro Goncalves diciendo que el problema son las hidroeléctricas. Esto es como que el ministro de Energía de Qatar nos diga que el problema es que Qatar tiene mucho gas. No podemos aceptar esto. Tenemos que darle una buena noticia a la ciudadanía. Lo que no hemos tenido es un buen manejo de nuestros recursos, pero somos privilegiados. Inti decía que no estamos preparados para el cambio climático, que no hemos avanzado mayormente o casi nada para enfrentar esta situación y evitar lo que ha ocurrido recientemente en España, por ejemplo, que es catastrófico. ¿Qué tan inconveniente, Inti, es que se hayan tomado decisiones basadas precisamente en esas predicciones climáticas? Y usted dice que con el cambio climático estas predicciones no se pueden realizar con exactitud, ya no se puede confiar o fiarse mucho de las predicciones climáticas debido al cambio climático. Y se han tomado decisiones en el Ecuador en base a previsiones climáticas. Sí, aclaremos un poquito el tema. Lo que quiere decir y lo que recomienda la IPCC, justamente el panel intergubernamental de científicos que analizan todas las condiciones y los resultados de cambio climático, es que los históricos que nosotros veníamos revisando como humanidad, había un cierto ciclo estable que podíamos ver que tenía variaciones cada ciertas décadas, ya no es lo que va a suceder a futuro. Esa es la realidad. Te puede servir para tener una idea, pero tú tienes que aprender ahora a entender que van a haber variaciones significativas. Por eso ahora se llama el antropoceno en lo que estamos viviendo. El antropoceno significa que la humanidad en sí misma ahora está generando afectación al clima. Eso no había pasado antes. Antes del clima en sí mismo variaba en función de otro tipo de condiciones. Y eso no es lo que sucede en la actualidad. En la actualidad lo que está sucediendo es que nuestra generación de gases de efecto invernadero, nuestra reducción de la cantidad de biodiversidad, la contaminación que estamos generando por plásticos, destruyendo la vida marina, destruyendo el banco natural de proteína, todas estas características hacen que ahora el clima varía en función de lo que nosotros hacemos. Eso es importante saberlo. Y por eso, a futuro, es más difícil prever qué es lo que va a suceder. Existen estas variaciones que estamos comentando.
Entonces, con justamente el caso de Colombia, ¿qué es lo que nos dice Colombia? Colombia nos dice, no está diciendo en el histórico de lluvias, probablemente llueva, y la cota histórica mínima de los embalses va a llegar a cierto nivel, por ende creo que sí le puedo vender a Ecuador. Colombia, ¿qué nos está diciendo? En la actualidad tengo tanto, no llego al mínimo suficiente, y por ende, 1000 disculpas, no puedo vender. Entonces, basado en una realidad que es el nivel de los embalses. ¿Qué sucedió en el Ecuador? Cuando el presidente Noboa decidió aumentar, disminuir el número de horas progresivamente, que a la final terminó, no se pudo lograr y subimos a 14 otra vez. Lo hicieron en función de pronósticos climáticos, en lugar de ver la cantidad de agua que tenían los embalses. Ahí está el error. Entonces, ya hay un ejemplo claro de cómo Colombia analiza el tema, cómo Ecuador analiza el tema y cuál es el resultado entre el uno y el otro. Entonces, puede servir para tener información, pero la realidad y la decisión se debe tomar en función de la cantidad de agua en los embalses, no en temas de climatológicos. Yo hasta ahora no sé cómo sacaron el nivel de probabilidad. Le escuché a la ministra que decía 82, luego el señor presidente 70, varía 12 puntos porcentuales en 2 días o entre autoridad. ¿Cómo sacan las probabilidades climatológicas en este país? A mí, hasta ahora, y no será que está mal calculado porque pasó lo menos probable, pues. El presidente dijo que probablemente sea porque fue el escenario menos probable, o no será que los datos están mal analizados y por eso no lo lograron hacer. Entonces, hay muchas oportunidades, pero yo no me quiero quedar solamente ahí, en el tema climatológico basado en lo que ya Jorge Luis muy bien ha explicado y de hecho en sus redes sociales todos seguimos lo que sucede en los embalses por la muy acertada información que él coloca. Pero yo quiero un nivel más allá. ¿Qué pasa cuando empiece a llover acá en este país? ¿Qué es lo que nos va a pasar otra vez? Inundaciones en la costa, pérdidas millonarias en todos los sectores de agricultura de este país. En la sierra, ¿qué es lo que va a suceder? Aluviones. Vamos a tener lugares que se van a ver afectados, enterrados, con lodo, con agua. ¿Hasta cuándo? Eso es justamente no estar preparados para el cambio climático. No estamos preparados para el cambio climático cuando estamos en sequía porque nos quedamos sin luz. Y cuando empieza a llover, las propias hidroeléctricas tienen problemas por sedimentación, pero no se queda ahí el tema, son vidas humanas, son pérdidas económicas. Ahora ya un factor de decisión de las empresas para invertir en países es qué tan preparados están los países para justamente protegerse de los efectos de cambio climático. Sino cómo vengo a invertir acá en un país que en temas de agricultura, si no hay un tipo de protección, no está bien diseñado y voy a perder mi inversión. O en la sierra lo mismo. Entonces, la necesidad de tener planes a corto, mediano y largo plazo, desde cómo usamos la tierra en este país, dónde se puede hacer agricultura, en qué sectores sí, en qué sectores no, cómo hay que proteger las fuentes nacientes de agua. Es todo un proceso integral que necesitamos hacer en este país que no se está cumpliendo, Licenia. Eso es importante mencionarlo y decirlo a tiempo, porque si no, cada vez más vamos a vivir de crisis en crisis. Cuando tengamos problemas de sequía, sin luz. Cuando llegue la luz, cuando llegue las lluvias, vamos a tener fallecidos, pérdidas económicas. ¿Cómo va a aguantar este país así? ¿Cuánto más tiene que pasarnos para aprender esto? Y es un llamado a los gobiernos, el presente y los futuros gobiernos. El plan de acción climática no es un tema político, no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, abajo, verde, azul, amarillo, es un plan técnico. Y no pueden venir a cambiar los planes técnicos porque ustedes piensan diferente políticamente. Es un plan técnico y ese plan técnico tiene que cumplirse. Estamos en la actualidad en los problemas que tenemos porque vienen con nociones sesgadas políticas que no tienen nada que ver con la técnica y empiezan a arruinarle a este país. Y eso no puede pasar. Los planes técnicos están por encima de la ideología política. Jorge Luis, tomando en cuenta lo que dice Inti, en el ámbito energético, en el ámbito eléctrico, para ser más coyunturales, ¿se han tomado decisiones técnicas? ¿Se han tomado decisiones políticas? ¿Qué evaluación se puede hacer hasta el momento de los pasos que está dando el gobierno para enfrentar esta crisis eléctrica una vez que ha reconocido que la situación finalmente se le ha ido de las manos? De hecho, por eso estamos con 14 horas diarias de cortes.
A ver, perdón que hable de primera persona, pero yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Edimburgo, Carbon Management, que es justamente manejo de carbono y medio como que prepararse para los desafíos del cambio climático. Y esto no es más que gestión energética, y al final, a partir de la gestión energética, uno hace modelaciones de emisiones de carbono. Y el objetivo de Carbon Management, al menos, es cómo reduzco mi posición o mi exposición de combustibles fósiles. Yo eso lo vi siempre como una oportunidad, porque todo ese conocimiento, esa innovación, ese desarrollo incluso tecnológico, a un país como el Ecuador le beneficia doblemente, porque nosotros tenemos una sobreexposición de combustibles fósiles en general, somos adictos a los combustibles fósiles, y además somos adictos a la importación de combustibles fósiles, y además tenemos esa lamentable posición de subsidios. Es decir, como no nos cuesta lo que debería costarnos, consumimos mucho más per cápita que otros países y generamos obviamente contrabando y un montón de negocios ilícitos que al final del día papá Estado es el que pierde. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad para este gobierno, o los que siguen o los que fueran, que se interesen en este tema, para traer ese conocimiento. Digamos, yo puedo hablar de donde estuve, de la Universidad de Edimburgo, pero habrán otras instituciones muy valiosas, INTI conoce muchas, que pueden aportar con ese conocimiento al país, pero la lógica es cómo a través del conocimiento de manejo de carbono, que tiene un objetivo de mejorar las condiciones de cambio climático, puede ayudarnos a nosotros a mejorar nuestra exposición de seguridad energética nacional, de reducir nuestra exposición de tanto consumo de combustibles fósiles y reducir subsidios sobre todo, porque los subsidios el año pasado llegaron a cerca de 4.000 millones de dólares. Esto es enorme, esto es inaceptable en un país tan pobre, y los subsidios no están yendo a los más pobres, están yendo a los más ricos, y no solo subsidios de combustible, sino de electricidad. Yo lo he venido diciendo y entiendo que el presidente y la ministra Manzano no por mí, hay mucha gente que ha estado también involucrada en esto, se han visto sensibles ante este pedido, y entiendo que van a revisar, por ejemplo, los subsidios eléctricos a las grandes mineras, que en un país que no tiene ni para pagar, por ejemplo, temas de diálisis, que esto es lo más grave que puede pasar, hay gente muriendo por esto, se dé el lujo de subsidiar a las grandes mineras, por ejemplo, la electricidad o los combustibles fósiles, que dirán no tienen subsidio, pero resulta que el camión, digamos el cabezal que maneja el transporte del mineral, es con precio subsidiado de diésel. ¿Por qué debe ser así? Y a mí hasta me han insultado porque me he atrevido a decir, oigan, paguen lo que cuesta, o sea, no paguen 2 veces más, 3 veces más. ¿Qué tan insultante es que se le pida a las empresas que paguen lo que cuesta? ¿Sí? Entonces, digo, a nivel macro esto. Ahora, a nivel combustibles y energía, deberían eliminar el subsidio de combustibles para todos, y que el Estado ecuatoriano dé, con algún mecanismo de muchos que hay, dinero directo a los más pobres, llámese bonos, cheques, tarjetas de crédito, lo que fuera, directo a los más pobres, una cantidad puede ser de 1.000 millones de dólares, pero se ahorra 3.000 millones, 4.000 millones de dólares en subsidios y no están yendo a los más pobres. Entonces, si se hacen estas reformas estructurales, realmente podemos soñar en que podemos sacar adelante el país. Y ya yéndonos un poco a lo micro, realmente, digamos, esta crisis la explota este gobierno, pero es una crisis que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, donde en el tema eléctrico, por ejemplo, no se contempla amortización de inversiones. El Coca-Cola Sinclair lo contabilizamos a costo cero. No se contempla el costo real de cuánto nos costó el financiamiento, porque también es caro. Y lo que es peor, no se contempla en este país el costo real de los combustibles para generación termoeléctrica. Tienen un subsidio de 85%.
Entonces, si usted mete datos errados, para no decir otra palabra, en una fórmula sofisticada, le va a salir cualquier cosa de respuesta. Yo creo que ahora que estamos en una nueva campaña política, hay que hacer un pacto entre todos los políticos, en todas las líneas políticas, de cómo van a resolver este tema que es el cáncer del país. Cómo vamos a sincerar nuestra economía para que realmente las ayudas, llámese subsidios, subvenciones, lo que quieran, vaya a focalizarse en los que realmente necesitan. Y es más, no demos lo que estamos dando, demos más incluso, pero se le quite de una sola vez todos estos costos que son la madre de las causas de todo este desastre. Entonces, si no se corrige esto, mañana viene un presidente de izquierda o de derecha, lo que fuera, y va a tener un problema peor en el tema eléctrico. Y cuando le digan, oiga, ¿por qué no lo ha solucionado? Va a decir, porque no tengo plata. Y se va a ir, por ejemplo, al Ministerio de Finanzas, o el Ministerio de Finanzas va a ir a las multilaterales, o lo que fuera, y van a decir, bueno, pues como ya no tienes cómo respaldar tu deuda, prevendamos petróleo, prevendamos minerales, no sé, cualquier cosa de estas, y vamos a seguir pateando para adelante un tema que al final del día, para mi criterio, esta crisis eléctrica y la crisis en realidad energética es un tema económico, no es un tema de falta de recursos, lo acabamos de decir, este país es bendecido, no es un tema de falta de conocimiento, aquí hay gente valiosísima, Inti, por ejemplo, es un gran académico, un gran científico, hay mucha gente valiosa que conoce cosas que puede aportarle al país, hay gente valiosa, hay gente trabajadora además en este país. ¿Quieren resolver esto? Vamos a enfocarnos en el corazón del problema, que es el tema de subsidios, de regalos y de cosas que se tienen que sincerar. Inti, ¿hasta qué punto el país está preparado en tecnología? ¿Cuánta falta nos ha hecho la tecnología para enfrentar esta crisis eléctrica? Es muy importante, justamente yo anunciaba algo, pero quiero completar lo que dice Jorge Luis, porque yo estoy muy de acuerdo en lo que él dice. En el tema de eliminar el tema de los subsidios. Hay que buscar justamente cómo sincerar el tema, porque no están yendo de forma correcta. Con Jorge Luis ya hemos tenido debates muy técnicos, incluso en temas de, por ejemplo, si es que es eliminación total o es focalización con tecnología, que a la final viene siendo lo mismo que Jorge Luis menciona, que es que el recurso llegue solamente a quien debe llegar, ¿no? Entonces, es una realidad. Y ya han habido planes. Yo no voy a hablar del tema político, voy a hablar solamente técnico. Hubo un plan, por ejemplo, que se dio en un gobierno de reemplazo de las cocinas de gas por cocinas de inducción. Y era justamente para reemplazar un elemento de alto subsidio, que es el gas, hacia el tema eléctrico. Y había esa posibilidad de que las personas puedan, para que puedas llegar a las grandes mayorías, que se pueda pagar en la planilla eléctrica. Entonces, ese tipo de lógicas de transición son adecuadas porque hay personas que no tienen los recursos para poder hacer una transición. Entonces, lo que dice Jorge Luis tiene toda la razón. Hay empresas que ¿cómo así no van a poder invertir? Pues en el tema de, si justo la idea de la empresa es que invierta en generación eléctrica, tenga esas capacidades, ¿por qué necesitamos subvencionar grandes negocios? Eso no tiene una lógica, no es correcto. Lo que tenemos que buscar es generar este tipo de incentivos justamente en donde no hay una capacidad económica para poder generar. Pongamos el caso de paneles solares y ahí entro al tema tecnológico. ¿Qué es lo que sucede en sus sociedades? Voy a ir al caso de Nueva York. Nueva York se ha puesto el objetivo del 2030 pasar por lo menos a un 80% de energías alternativas. Entonces lo que están haciendo allá, hay todo un negocio de cientos de personas que se dedican a irte a golpear la puerta de la casa y te dicen, oye, te hago el análisis de cuánto consumes de energía y te lo voy a bajar. Y usted no paga nada. Usted va a pagar en la planilla eléctrica. Paga justamente la empresa eléctrica. ¿Por qué recupera la inversión la empresa eléctrica? Pues porque si te hacen el análisis y ven que tienes un aire acondicionado viejito que consume mucha energía, te lo reponen, te cambian los focos LED, hacen el análisis, se recupera la inversión porque la persona consume menos
y se termina pagando en la planilla. Lo mismo que se intentó hacer acá con el tema de cocinas de inducción. Y eso se puede hacer con paneles solares y lo están haciendo allá también, para que haya una transición, para que las personas también puedan, quienes tengan la capacidad y el espacio, puedan generarlo, porque uno de los problemas es dónde están los recursos para hacer ese cambio. Si alguien quiere hacer una transición hacia paneles solares, ¿de dónde saca en una economía deprimida miles de dólares? Y eso ya se ha visto en otros lugares y hay esos mecanismos. Eso por un lado para atraer tecnología. Ahora, por otro lado, el Ecuador, en términos de generación de tecnología, que viene relacionado a la innovación, estamos en el puesto 104 de 129 países. Nos gana Pakistán. Mientras que Perú está en el 50 y pico, Colombia en el 40 y pico, Chile también en el 40 y pico. Ahí es donde está Ecuador. Y acá yo coincido con lo que decías, Jorge Luis. Acá no es falta de talento, acá es falta de oportunidades. Acá hay personas muy preparadas que pueden tener esa capacidad de poder generar este tipo de cosas. Y me voy a un tema más allá. En temas de cambio climático y energéticos necesitamos tener un plan regional. Ya no puede ser un tema solamente del Ecuador, de Colombia, que se den estos problemas de que, por ejemplo, al Ecuador le venden a tanto, mientras que nosotros vendemos a tanto. Ya necesitamos una estrategia regional en temas de combate y mitigación de cambio climático. Pensar que podemos vivir como economías aisladas, independientes y cada uno haciendo lo que puede, no es correcto. La región en sí misma tiene que pensar en qué tipo de tecnologías se deben generar, dónde se deben generar, qué es uno tiene mayor capacidad que otro y empezar a comercializar entre nosotros. Porque miren lo que nos enseñó el COVID, el tema del manejo logístico. ¿Qué es lo primero que se afectó cuando ya hubo el problema del COVID a nivel macroeconómico? La logística. ¿Cómo se traen los productos de un lugar hacia otro? Empezó a haber justamente falta de productos, de medicinas, entre otros factores. Entonces, la región en sí misma necesita fortalecerse frente a esto. O sea, primero es el Ecuador con un plan local, bien hecho, técnico, que supere y justamente vaya a los temas estructurales, que es entre ellos el tema de qué hacer con los subsidios, que se va tenemos mucho costo que a la final no genera progreso y no llega donde debe llegar. Y segundo, tener que ver también el tema ya regional, independiente de los temas políticos. Acá imagínense, yo pongo siempre este ejemplo, imagínense si en Inglaterra, que solo hay dos partidos, que son los conservadores y los laboristas, vivieran peleándose como se pelean acá. Narco, del un lado al otro. ¿Dónde estaría ese país? O sea, tienen la capacidad de respetarse el uno al otro y hay un plan de desarrollo que en función de sus ideologías políticas tratan de avanzarlo, pero avanzan pues. Pero avanzan, no destruyen. Dos partidos, imagínense aquí si tuviéramos dos partidos con la lógica política de guardería que tienen aquí, que se van el uno contra el otro, ahí atacándose hasta decir que son el infierno el uno y el otro es el cielo. Y ¿qué parece eso? Eso es lo que está pasando en este país. Ya tienen que empezar a tener una política madura, una política que tenga un plan de desarrollo y que tengan la capacidad de poderlo respetar. Y en el tema político, porque piense diferente, bueno, hay que buscar formas de cómo cada uno lleva ese plan en función de su bandera ideológica, pero no es destruir la rueda cada 4 años, pues. Sino ahora en estos tiempos, antes quizás no nos pasaba tanta factura. Ahora en tiempos de cambio climático que necesitamos planes de adaptación, sin un plan, este país está condenado al fracaso. Y eso es lo que hay que evitar. Jorge Luis, ¿qué medidas se pueden tomar ahora y para evitar lo que está diciendo Inti ocurra en un mediano y largo plazo? A ver, yo creo que hay varias medidas y, digamos, una cosa es desde la comodidad de este lugar decir cualquier cosa y quedar como genio, y otra estar en el barco. En el barco, evidentemente, ya la cosa es más compleja, así que reconociendo esto, digamos, de forma muy humilde, yo podría mencionar algunas cosas. Por ejemplo, si no se puede mejorar la oferta de generación, porque los equipos se demoran, porque ya se hizo todos los trámites, porque Colombia no nos quiere vender más, y esa variable, pese a que entiendo que se va a solucionar entre noviembre y diciembre, finales de noviembre y diciembre, si ya no puedo avanzar mucho más ahí, voy a la demanda, pues, atacar la demanda, porque no solo es el tema de apagones 14 horas, sino qué más puedo hacer. Por eso yo repetía, la Universidad de Edimburgo ha hecho unos análisis para Escocia
con el objetivo de cambio climático que nos resulta importante a nosotros para reducir esta exposición de alto consumo energético. El país, al no haber hecho nada sobre eficiencia energética, tiene una reserva de oportunidades para disminuir ese consumo importante, porque no se ha hecho nada. Ahí veo una oportunidad, por ejemplo, algo sencillo de explicar es luces LED de alumbrado público. El alumbrado público es tan antiguo que consume una cantidad enorme de energía. Si le cambian rápidamente a LED, resulta que ahí al menos hay una reserva de unos 300 megavatios según algunos analistas. Bueno, que no sea 300, sea 100, sea 200. Nos evitaríamos pagar 114 millones de una barcaza, por ejemplo. Por supuesto, 100 megavatios es una hora de alivio de no apagones, por ejemplo, 1 o 2 horas. Entonces es valiosísimo. O sea, si yo le bajo de 14 a 12, ya la población sufre menos, que además es una tragedia lo que está pasando. Entonces ahí hay unos trabajos importantes que se deben hacer, que no necesariamente implica decirle a la ciudadanía que ahorre más energía. ¿Cómo le pido, por ejemplo, a un ciudadano que le apagamos 14 horas, que no le dejamos utilizar la energía, que además ahorre energía? Es improbable porque ya ha sufrido demasiado, pero sí hay ciertas cosas que se deben y pueden hacer. Hay, por ejemplo, asesoramiento que se le debe hacer al SENACE para manejar un comportamiento diferente de energía, y lo más importante es que no tengamos los picos altos, porque los picos altos son los que más absorben embalse de Mazar o de Amalusa. Entonces, bajo ese objetivo hay algunas cosas, y a partir de ahí, campo amistad. No puede ser que sigamos en el debate, y hay algunos, Inti, te debe haber llamado la atención, hay un montón de analistas y de gente en redes sociales enormemente triste porque no les ha salido la ley con las palabras que querían para importación de gas. Y ninguno de estos ha mencionado que en la ley se sacó un artículo que le da 90 días al Estado ecuatoriano y al gobierno para que saque a licitación Campo Amistad. Y además no dicen que la producción nacional de gas natural es 70% más económica que la importación de gas. Así es. Porque la importación de gas requiere de más fases de cadena de valor, como por ejemplo traer el barco, regasificar, etcétera. Y depender de cuánto te quieren vender, los costos. Y por supuesto, y no controlar los costos. Pero además la insensatez más grande, cuando tienes 140 millones de pies cúbicos de gas quemándose a día de hoy. Ese gas, además del Oriente, es más rico que el gas de Campo Amistad, porque tiene componentes de propano y butano, que es GLP, que dicho sea de paso en este país, porque hay que decir las cosas claras, el año pasado importamos cerca de $1,000 millones en GLP. El tanque de gas que el Estado le vende a $1.60 a la población, porque son $3, pero es porque el señor le lleva a su casa, le da un abrazo, le conecta y todo esto, pero vale $1.60 para el Estado. Debería costarnos $25 ese tanque de gas. Ese es el subsidio. Pero independientemente de eso, imagínense que el 86% de GLP que consume este país lo importamos. Y en Shushufindi, desde 1985, hay una planta que captura gas de mecheros, le saca propanos y butanos y produce GLP. Entonces la pregunta es, primero, esa planta no produce a full capacidad. ¿Sabe por qué? Porque no le dan más gas. ¿A quién beneficia esto? Al que importa el gas. ¿Por qué desde 1985, sabiendo que estamos importando cerca de $1,000 millones, no ampliamos las capacidades de la planta y construimos otras plantas, si ya teníamos ese conocimiento? ¿Por qué? Por ejemplo, Monteverde, que entiendo la lógica, era evitar pagar el barco que estaba ahí anclado en alta mar, entonces había una reducción de precios para tener un almacenamiento estable. Pero con ese mismo dinero podríamos haber bajado a cero la producción de gas de mecheros y la importación de GLP. Y tener soberanía también en el tema. Y buscar seguridad y soberanía energética. Entonces, la pregunta final, porque entiendo que estamos terminando, ¿a quién beneficia todo esto? Porque no es pues que se cae 3 veces licitación de gas de mecheros y 3 veces Campo Amistad. ¿A quiénes está beneficiando que no pase eso?